La paz del Señor esté en el corazón de todos ustedes. Pues nuevamente nos encontramos aquí al aire para seguir compartiendo, como ya es una costumbre, o más o menos costumbre, compartir esos momentos de fe en la presencia real de Jesucristo nuestro Señor bajo la forma sacramental de pan, siendo así Dios con nosotros, el pan vivo, el pan verdaderamente vivo bajado del cielo. Es un Dios con nosotros, es un milagro extraordinario. Dentro de este milagro extraordinario se encierran otra serie de milagros extraordinarios. Jesús nos va a venir a revelar que Dios es trino. Dios son tres personas realmente distintas. Esto no lo va a venir a revelar Jesús, va a quedar confirmado con su predicación cuando Jesús habla del Padre y habla del Espíritu Santo y de él como segunda persona de la Santísima Trinidad. Y una de las cosas más maravillosas de la revelación que Jesucristo nuestro Señor nos viene a hacer es, en primer lugar, que Dios Padre nos ama. Esa es una de las más grandes revelaciones que vamos nosotros a recibir. Dios te ama. Es algo grande, es algo grandísimo que Dios esté enamorado de nosotros. Es lo mejor que podemos nosotros escuchar. Ahora, dentro de estas verdades fundamentales de nuestra fe, porque existen muchas verdades, pero hay unas fundamentales, está el hecho de que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Somos templo de Dios, lugar donde habita, donde quiere el Señor habitar. Esto lo vamos a encontrar en expresiones del apóstol San Pablo en las cartas a los Corintios, tanto en la primera como en la segunda carta. San Pablo va a hacer una serie de expresiones como esta, ¿verdad? No saben que son templos de Dios. Va a decirles a los corintios, ya ven, Corinto es un pueblo que es un puerto, está a la orilla del mar, y en un puerto llegan muchos barcos, y donde llegan muchos barcos a veces hay mucho pecado porque llega gente de todo tipo, con todo tipo de costumbres, y a veces gente con dinero. Entonces ese es el gran problema y el gran riesgo de estos lugares. Pues Corinto era lo mismo. Entonces perdón, el apóstol San Pablo va a escribirle diciéndoles, no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces Pablo empieza a invitarnos fuertemente a la vida de castidad, una vida de castidad que le permita a Dios acercarse a nosotros y le permita a Dios inhabitar en nosotros, porque no basta con que nosotros le digamos a Dios, ven. Es bueno, es importante que nosotros elevemos nuestra mirada al cielo y con un auténtico deseo le digamos a Dios, ven, desciende, ven, ven a mí. Como el cantito aquel tan hermoso, ven a mí, dulce pan de la vida. Qué bueno que lo llamemos, pero para que Él pueda venir necesita que se cumplan ciertas condiciones. Dios y el pecado no pueden estar juntos. Recuerden que la oscuridad y las tinieblas no pueden estar juntos. Están en constante conflicto, ¿verdad? Pero siempre, siempre vence la luz, porque ya ven, en la peor en la peor, como diríamos, en la peor de las obscuridades, en la peor de las tinieblas, si uno enciende un pequeñito cerillo, ese cerillo vence las tinieblas inmediatamente. O sea, la luz siempre vence las tinieblas. Por eso tenemos que permanecer en la luz, para que la luz venza las tinieblas del pecado que hay en nosotros, y venciendo la oscuridad del pecado en nosotros, Dios pueda inhabitar en nosotros, Dios pueda venir a nosotros, Dios pueda hacer en nosotros, como dice San Pablo, su morada, su casa, su templo. Va a decir San Juan, Dios es amor, y el que vive en amor permanece en Dios y Dios en él. Y si yo estoy cayendo en pecados de contra la castidad, que son los principales, dice San Pablo, todos los demás pecados quedan fuera del cuerpo, pero el que peca con pecados de impureza, peca contra su propio cuerpo, y el pecado queda marcado en su cuerpo.
De ahí la necesidad entonces de nosotros rechazar fuertemente el pecado para que la luz pueda venir a nosotros. Si yo no rechazo la oscuridad, yo no puedo decirle a la luz ven y también a la oscuridad te dejo entrar. No, una de las dos cosas tienen que llevar primacía, una de las dos cosas va a tener superioridad. ¿Y quién le va a dar la primacía o la superioridad a la luz o a las tinieblas? Nuestra voluntad humana. Nuestra voluntad humana, por eso no podemos decir, ay, si Dios quiere, no, ya Dios quiso que las tinieblas quedaran sometidas y quiso que la luz prevaleciera en nosotros. Y como la luz se apagó por el primer pecado, por el pecado original, el Señor Dios, nuestro buen Padre, ha querido volver a encender la luz en el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Él es el que ha traído la verdadera luz. La otra luz es una imagen que nos permite entender. Imagínense qué podríamos hacer nosotros sin luz. ¿Cómo viviríamos? No, no estoy hablando solamente de durante la noche. Imaginen ustedes que no hubiera nada, que el sol se apagara, los astros, estos luminosos se apagaran, entonces quedábamos en completa obscuridad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si ya nos sirvieron los aparatos que generan electricidad? ¿Qué podríamos hacer en completa oscuridad? No nos podríamos ver, no nos podríamos conocer, ni siquiera sabríamos si estamos enfermos o no. Ni siquiera eso podríamos saber porque necesitamos abrir los ojos con luz para que podamos ver. Nuestros ojos fueron hechos para la luz y no para la oscuridad. Entonces en la oscuridad no pueden ellos ver, no tienen esa capacidad. Ah, pues igual es esto. Sin la luz que nos trae la Eucaristía, el alma no puede vivir. Ni siquiera se daría cuenta si está enferma. Ni siquiera se daría cuenta. De ahí la grandísima necesidad de abrir nuestro corazón a la luz, de abrir nuestro corazón al amor y de empezar a trabajar, porque eso también es abrirle el corazón a la luz, empezar a trabajar en una guerra auténtica y decidida contra el pecado, porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Entonces necesitamos declarar una guerra auténtica contra el pecado de impureza. Cuando uno comete un pecado de impureza, atenta contra su propia vida, porque son pecados que te debilitan, son pecados que ofenden tu cuerpo, que pueden llegar a marcar tu cuerpo, que pueden llegar a enfermar tu cuerpo. Vean, de los pecados de estos, ahora tenemos el SIDA y una serie de infecciones terribles de las que las personas se tienen que cuidar, que en lugar de cuidarse, pues deberían de preservarse, ¿verdad? Deberían de evitar un contacto sexual con alguien que no sea su esposa, que no sea su esposo, y con esto quedaría pasado y superado y todo. Pero ay, dada la incapacidad de tantas personas y la mala información que se promueve a través de tantas cosas, ahora se utilizan métodos para tratar de evitar algo que es inevitable, porque a pesar de que se está llenando el mundo de anticonceptivos, tristemente vemos cómo el mundo cada vez se llena de más y más y más infecciones. Por eso necesitábamos la luz que nos permita vernos verdaderamente, conocer nuestro rostro, conocer el rostro de nuestro hermano y reconocer en nuestro hermano el rostro de Dios, la presencia de Dios que sostiene con su poder a esa criatura, dándole tiempo para que se convierta y se salve. Y entonces la luz nos permite ver esto. La oscuridad no. La oscuridad provoca que todo mundo se tropiece con los demás, pases por encima de los demás, provoca tantos y tantos y tantos conflictos. Por eso es una tristeza que en la mayoría de las casas todavía se encuentren bajo unas tinieblas tremendas, porque son personas que viven en pecado, en estado de pecado mortal, un pecado aceptado, un pecado decidido. Ellos decidieron aceptar ese pecado y ese pecado los ha puesto en contra de Dios y los ha sumergido en la oscuridad. Y ahora desde la oscuridad, imagínense una mamá que está metida en la oscuridad, dele un consejo que tenga luz a sus hijos. Pues ¿cómo si ella tiene oscuridad?
Si está inmersa en la oscuridad, ¿cómo le va a dar un consejo a un hijo? Un consejo que lleve luz. No podría. No podría darle un consejo a su hijo que lleve luz. Necesita ella llenarse de la luz. Por eso el Señor quiere inhabitar, para que Él sea la luz en nosotros. Nosotros somos como los cables de la luz. Un cable de la luz se enchufa y luego se tira por todo el suelo hasta el lugar donde se ocupa para que se prenda un foco. Y el cable, pero el cable lo pisan, lo avientan, lo mojan. Al foco se le cuida con mucho cuidado porque si no se queda todo el mundo a oscuras. Así también con nosotros. Nosotros somos el cable que lleva la luz, pero la luz es Dios. Yo no soy luz. La luz es Dios mientras Dios inhabite en mí. Si Dios inhabita en mí, Él que es la luz, entonces yo tengo luz y entonces se me aplicaría a mí las palabras de Jesús. Ustedes son luz del mundo, pero porque nos inhabita la Santísima Trinidad. Porque Dios está en nosotros, Dios está con nosotros. Ha querido constituir en nosotros su morada, su casa, más aún su templo, su templo. Y por eso estas palabras del Señor en las Sagradas Escrituras. Dice Jesús, mi Padre amará al que me ame a mí. Fíjense cómo se acerca uno a la luz. Fíjense, no es por la fe. No estamos hablando de que aquí se recibe la gracia de la luz por la fe. Jesús no dice el que crea, sino mi Padre amará al que me ame a mí. ¿Dónde está el camino para alcanzar entonces la luz? El camino para alcanzar esta luz es amar a Jesús. Ese es el camino para alcanzar la luz. Dice Jesús, mi Padre amará al que me ame a mí y tendremos y vendremos a Él. Y vendremos a Él. Fíjense, ya empezó a hablar aquí Jesús de la Santísima Trinidad. Y vendremos, porque ya es un plural, no dice yo vendré, no. Dice entonces, al que me ame mi Padre, Él lo amará. Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Esto lo encuentran en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Él va a comentar eso, ¿verdad? Dios es amor. Y el que vive en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero si yo cometo un pecado que me avienta a la oscuridad, ¿cómo amo a Dios? Si lo estoy ofendiendo, ¿cómo? Vea que iríamos en el error de aquellos que con problemas graves de alcoholismo y de todo esto llegan y golpean a su esposa, a sus hijos y les dicen los quiero mucho. ¿Cómo vas a querer, cómo vas a expresar amor de esa manera? No es un auténtico amor, es una simple pasión alimentada por un fuerte amor propio que tiene miedo de perder lo que considera suyo, eso es solamente. Entonces no es un auténtico amor, es una auténtica necesidad, no un auténtico amor. En cambio, lo de Dios sí es un auténtico amor y si yo amo a Dios y me amo a mí, me tengo que respetar a mí, tengo que respetar a los demás. Entonces ahí es donde vamos a ir encontrando el contacto íntimo con el Señor, en el amor, en la capacidad de amar en el que nosotros podamos crecer. Si no crecemos en la capacidad de amar, estamos desperdiciando el tiempo, estamos desperdiciando nuestra vida y estamos desperdiciando todo lo que hagamos. Porque si yo hago algo, pero no lo hago por amor a Dios, esa obra Dios no la quiere. ¿Por qué no la quiere? Porque no es suya. Dios no hace suyo algo que no es de Él. Lo que es de Él por justicia divina lo toma porque es de Él y lo defiende. Pero si no es de Él, ¿cómo? ¿Cómo va a tomar Dios algo que no le corresponde porque no fue hecho para Él? No fue hecho por amor a Él. Entonces todo lo que tú hagas por amor a tu esposo, por amor a tu esposa, por amor a tus hijos, por amor al trabajo, por amor a la casa, por amor a lo que sea, que no sea por amor a Dios, es tiempo perdido. Son cosas inútiles, son actos sin mérito de salvación eterna. Y entonces ¿de qué ganamos con el sacrificio? ¿Qué ganamos con el esfuerzo? No alcanzaríamos a ganar nada. Lo que nos da vida y vida verdadera es la unión en el amor con Jesús. Y en la unión
comunión en el amor con Jesús, ahí se va a manifestar cómo es tu fe. Qué tan verdadera, qué tan auténtica es tu fe en el amor que se le tenga, en el amor que se le profesa a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que somos templos del Espíritu Santo, somos templos y vamos a permanecer en Dios y Dios en nosotros en la medida del amor en el que nos encontremos viviendo, en la medida del amor. Entonces tenemos que revisar todos nosotros, tenemos que revisar si estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer, si las estamos viviendo como se tienen que vivir. Todas las cosas cumplen la voluntad de Dios, todas, las flores con sus colores, las cascadas con sus arcoíris, todo hace la voluntad de Dios. Los mismos animales hacen la voluntad de Dios porque solamente hacen lo que Dios les permitió captar, sentir y hacer de acuerdo a sus instintos y a la pequeña capacidad de unión de ideas que le dio en sus cerebros. Entonces ellos hacen la voluntad de Dios sin darse cuenta. Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios puede inhabitar en nosotros. El amor de Dios puede inhabitar en nosotros, dándole vida y dándole sentido a todo lo que hacemos, dándole vida verdadera. Son cosas maravillosas a lo que el Señor nos invita, pero que nosotros no hemos sabido trabajar en nuestras vidas. Por eso la necesidad de volver nuestros ojos hacia los sagrarios del mundo, la necesidad de volver nuevamente y ponernos de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Solo Él es la luz, solo Él es la luz, y solo quien se acerca a la luz se ilumina, solo quien se acerca a la luz puede ver. Los demás creen que ven, pero no están viendo. Ellos creen que ven. Si pudieran ver, no llevarían la vida que llevan. Entonces por eso nos damos cuenta de que verdaderamente no ven, no están viendo. Entonces si nosotros nos acercamos al sagrario, vamos a recibir un sinnúmero de bendiciones. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Eso está en su misericordia, en su poder, en lo que Él quiera darnos a nosotros. Pero nosotros tenemos que ir a buscarle. Tenemos voluntad, tenemos cuerpo, tenemos pies, muchos tenemos las posibilidades, y muchos que no tienen las posibilidades físicas porque su cuerpo no le reacciona, tienen amigos que les pueden acercar al Santísimo Sacramento del altar. Esté expuesto en la custodia o esté reservado en el sagrario, ahí está el Señor con el mismo poder, con la misma gracia y esperándonos. Entonces, cuando una persona llega, fíjense que qué cosa tan maravillosa, cuando una persona llega ante el Santísimo Sacramento del altar, y ahí está Jesús en aquella custodia, que tristemente no son tan hermosas como deberían de ser, ni tan caras como deberían de ser. Digo caras porque el Señor merece lo mejor y lo mejor no tiene precio. Pero pues a veces, pues ahí está el Señor, va soportando nuestras miserias, que a veces son más bien tacañerías, ¿verdad? Porque ni los padres compramos algo que valga la pena, ni la gente se interesa para darle a Jesús algo que Él merezca. Pero cuando la persona llega ante el Santísimo Sacramento del altar y se pone de rodillas, lo hace suyo. Hay una comunión, aunque no haya una comunión en ese momento sacramental, pero tú lo amas y Él te ama. Él te buscaba y tú llegaste a buscarlo. Entonces se da el encuentro, se suscita el encuentro. Tal vez algunas personas dirán, pero yo no sé rezar, yo no sé qué decirle, yo no sé qué hablar, yo no sé qué. Tú tal vez no tengas los conocimientos suficientes para saber qué oración y cómo hacerla, pero tu espíritu está captando la presencia de Dios. Tu espíritu, acuérdense que nosotros no solo somos cuerpo, por eso no solamente se trata de sentir y de sentir bonito, no solo somos cuerpo, también tenemos espíritu nosotros. Entonces ese espíritu capta las cosas de Dios, se alimenta de su presencia, se fortalece en su presencia. Entonces no importa que no sientas nada, y si Dios quiere que sientas, qué bueno, agradéceselo. Y si no sientes, tenemos que aprender a ser tan fieles como los que sienten bastante o los que sienten de más cuando llegan a la presencia sacramental. Pues si cuando yo llego, yo soy de Jesús y Jesús es mío, entonces yo lo puedo tomar, no físicamente, pero no hay necesidad del contacto físico cuando el amor nos une.
No hay necesidad, no estoy con esto excluyendo la necesidad de la comunión. Por supuesto que tenemos que alimentarnos, pero no hay necesidad de que yo me subiera al altar y tocarlo. No, ahí está al alcance mío. Su gracia en ese momento me envuelve, me supera. Su gracia me lleva, me carga, aunque no lo sienta yo en el cuerpo, porque esto se da a nivel espiritual. Aunque yo no lo sienta en el cuerpo, el Señor me está abrazando, me está besando, me está recibiendo, me está sonriendo. Todas estas cosas están pasando. Y como yo estoy con Él y yo estoy en ese momento en Él, yo lo puedo tomar en mis manos y así como los sacerdotes lo ofrecemos a Dios Padre, ustedes también pueden ofrecerlo a Dios Padre, porque llegan y ahí lo tienen en su corazón, eres templo de Él, lo estás viendo físicamente ahí en el altar, estás viendo físicamente lo que inhabita por gracia dentro de ti. Lo que inhabita, entonces como está inhabitando dentro de mí, yo puedo tomarlo y ofrecérselo a Dios Padre. Igual que como lo hacemos los sacerdotes, levantamos nosotros el cáliz con la sangre preciosa y levantamos el cuerpo de Jesús para decirle a Dios Padre, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es una alabanza hermosa, el culmen. A eso descendió Jesús del cielo y nosotros le permitimos que realice la función para la que bajó del cielo. Entonces, imagínense, ustedes pueden hacerlo. Qué maravilloso que todos los que se pusieran de rodillas ante el Santísimo Sacramento supieran cómo hacer esto, tuvieran las palabras para repetírselas al Señor, para ofrecer a Jesús, a Dios Padre. Porque hay muchas personas que solo saben rezar y ya no saben hacer más, no saben orar, no saben decirle nada. Y si se ponen a platicar con Dios, terminan divagando en una serie de cosas donde ya no platican con Dios, sino que están platicando consigo mismo. Ya no están platicando con Dios, sino están platicando con ellos. Entonces, ya se acabó la oración y la gente ni cuenta se dio y piensan que están rezando. Al ratito vuelven a poner su mirada en el Señor y vuelven a poner la atención en Él y vuelven a comunicarse, pero otra vez muchos divagan, no saben llegar a una oración mental que los vaya acercando tanto a Dios que termine en un momento de contemplación, que eso sería una auténtica oración. Si no, pues nos quedamos en el camino. Y fíjense el hecho de que eso es muy grande, ofrecer a Jesús yendo a buscarlo ahí al altar, yendo a buscarlo allá al altar. Decía Santa Juana de Arco, decía, ya ven que ella fue juzgada y la mataron, la mandaron a la hoguera por acusada de hechicería y de herejías, ¿verdad? Bueno, esta mujer antes de morir, ¿verdad? Ella va a decir, sería la peor de las criaturas si yo supiera que no estoy en gracia de Dios. Pues claro, imagínense nada más, si a mí alguien me presta su casa para que yo pueda estar ahí porque estaba durmiéndome en la calle y de repente yo necesito un pequeño lugarcito de esa casa donde no voy a estorbar a nadie, necesito para quedarme porque traigo sueño, estoy cansado y quiero estar ahí. Yo no estoy rentando esa casa, estoy prestando esa casa, ¿verdad? Y entonces yo podría ir allá a exigir a lo mío, pero sin embargo llego y pido. Y si cuando yo pido se me cierra la puerta y me tratan peor que si ellos fueran los dueños, eso sería una de las más grandes injusticias. Es lo que dice Santa Juana de Arco. Dios me hizo para vivir en mí. Cuando yo peco, dejo entrar a los espíritus del mal a mí, a los que Dios no hizo para que vivieran en mí. Eso es su lugar, ¿dónde es? En el infierno. Ese es el lugar de ellos. En nuestro corazón, en nuestra alma, ese lugar es para Dios. Entonces yo tengo que dejar a Dios que entre en mí, inhabite en mí, tome vida en mí y le dé vida a todo lo que yo hago, a todo lo que yo veo, a todo lo que yo tengo, a todo. Por eso dice Santa Juana, dice que sería la peor de las criaturas. Dice ella, si yo supiera que no estoy en gracia de Dios. Es que la gracia es vida de Dios.
La gracia es comunión con Dios. La gracia es ir de la mano con el Señor. La gracia es obedecer sus mandatos. La gracia es aceptarlo a Él como Señor. Porque si yo no lo acepto como Señor, yo soy mi propio Señor. Y si yo soy mi propio Señor, yo impongo mis propias leyes. Pero si es Él el Señor, entonces las leyes las pone Él y las cumplo yo. Por eso el pecado es el rechazo abierto y directo a Dios, y la gracia es la aceptación y el reconocimiento del señorío de Dios en nuestras vidas. Aceptarlo, algo que se supone que ya hicimos desde el día de nuestro bautismo. Entonces, esa es la gracia, ¿verdad? Es la vida de la Trinidad metida en mí, la Trinidad metida en mí, imagínense nada más. Perder esta gracia de Dios y perder la presencia divina en mí por el pecado es peor que el suicidio, es peor que si yo me matara, que hiciera de lo peor. Dios mío, imagínense nada más, pudiendo haber tenido lo mejor de lo mejor, resignarme a cualquier cosa. No, 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 no se puede ni se debe. Tenemos que trabajar entonces el estado de gracia en nosotros, el estado de gracia en nosotros, y conforme yo dejo entrar a Dios, Dios va acrecentando su gracia en mí y va tomando cada vez mayor posesión de mí. Entonces yo tengo que trabajar el estar en gracia de Dios y aumentar la gracia de Dios en mí. Aumentar la gracia de Dios. ¿Se imaginan qué caro sale la flojera cuando la pereza nos impide aumentar el grado de gracia en nosotros? La pereza nos impide aumentar la presencia de Dios. El pecado le impide a Dios darme mi beso de amor. El pecado, todo lo que impide el pecado, todo, por eso es una de las peores torpezas que nosotros podemos hacer. Una de las peores torpezas que nosotros podemos hacer, el pecado, porque es expulsar de mí a la Santísima Trinidad. Fíjense nada más. Yo que soy templo, yo que fui creado templo de Dios, cuando peco, expulso de mí, saco de mí a la Santísima Trinidad para decirle al pecado, entra tú a reinar en mí y en mi vida. Esto es terrible. Esto es terrible, ¿verdad? No, no se entiende cómo puede ser posible que nosotros insistamos en el pecado y nos estemos alejando cada vez más de Dios. No, tenemos entonces que ir al Santísimo Sacramento, hacer actos de fe, hacer actos de amor al Santísimo, actos de adoración, de veneración, darle lo que en justicia divina merece recibir de mí, ahí en el Santísimo Sacramento del altar, sin salir con esos pensamientos infantiles de tantas personas. Dios está en todas partes, lo sabemos, pero no tiene el mismo estado de gracia en todas partes. Si no, Jesús, ¿por qué dijo mi casa es casa de oración? Perdón, en el Antiguo Testamento, mi casa es casa de oración. ¿Y por qué va Jesús y por qué saca a punta de chicotazos a aquellos vendedores del templo y no agarra a los vendedores de la calle? Porque también ahí estaba Dios. No, ¿verdad? Es tan importante el lugar donde nosotros nos vamos a poner a orar, es tan importante el lugar consagrado a Dios, pero el principal lugar consagrado a Dios tengo que ser yo, y luego yo tengo que meterme en un lugar donde esté consagrado de manera especial a Dios también, para que me facilite el camino de mi encuentro con Dios, para que me facilite. Y entonces pues ahí estaremos. Fíjense, cómo los niños, si los dejáramos, si los educáramos, si les enseñáramos a hacer teología, a profundizar en la teología, qué cosas tan maravillosas pueden hacer los niños, ¿verdad? Con su inocencia y su dulzura. Dicen que en una ocasión llegó un obispo a un lugar, a una parroquia. Iban a haber primeras comuniones, la fiesta patronal, etcétera. Y entonces el señor obispo, en la homilía se pone a preguntarles a los niños, que iban a hacer la primera comunión. A ver, niños, ¿quién me dice? Y les enseña un premio que traía ahí, ¿no? Un hermoso crucifijo para el que quisiera, para que el que supiera responder a la pregunta adecuadamente. Y entonces les pregunta a los niños, a todos los del catecismo, a los que han estado en el catecismo y ahora iban a hacer la primera comunión. Díganme, le dice el señor obispo, ¿quién es el que está en el Santísimo Sacramento
Inmediatamente todos los niños dijeron, en el Santísimo Sacramento está Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces el obispo dice, como todos habían contestado, dice, levanten la mano los que estén de acuerdo en esto, y levantan la mano, pero uno no la levantó. Uno de los niños que iba a hacer la primera comunión no la levantó. Y muy asombrado el obispo, ¿verdad? Ya calma todo, baja las manos y les dice, a ver, le pregunta a ese niño, ¿tú no estás de acuerdo que en la hostia consagrada está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús? Sí, entonces, ¿quién está en la Eucaristía? Ya se veía el obispo así un poquito coloradito, un poquito molesto, porque estaba diciendo ya aquí hay un niño que no está preparado para recibir el Santísimo Sacramento en la primera comunión y aquí está sentado, listo para hacerlo. Entonces el niño responde con una ternura y una inocencia muy grande, contesta el niño. Dice, a mí mi catequista me enseñó que hay un solo Dios verdadero y que ese Dios verdadero tiene tres personas realmente distintas y donde está uno están las tres. Por eso en la hostia consagrada en el Santísimo Sacramento del altar, ahí está la Santísima Trinidad. Pues sí, y el obispo lo manda a llamar y delante de todos le pone al niño el crucifijo en su cuello. Por supuesto, es que allí está la Santísima Trinidad. ¿Se imaginan cuando una persona no comulga porque no se le antoja, porque pues es que tenía que lavar los platos y por eso llegó tarde a misa y no alcanzó a confesarse y pues es que tenía que hacer alguna otra cosa y entonces como tenía que hacer algo, no se dio el tiempo para ir a buscar el perdón de Dios y entonces llega el domingo y a quien no se comió? Cuando llega el domingo y va a la celebración de la Santa Misa y no comulga, ¿a quién no se comió? Al que le da de comer. A ese es el que no se comió. ¿A quién despreció? Al que le da casa. A ese despreció. ¿A quién ignoró? Al que le puede dar salud y vida eterna. A ese es al que ignoró. Por eso es una torpeza el pecado. Es una torpeza y es una torpeza que el Santísimo Sacramento del altar se encuentre solo en tantos y tantos y tantos sagrarios en el mundo. El Señor de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes. ¿Qué sucede? Que no existe una guardia de honor en cada templo. ¿Qué sucede? Que no hay soldados. Es un rey sin soldados el Santísimo Sacramento. Un rey sin soldados, porque todos sus soldados, sus súbditos, están tan ocupados que al rey cualquiera lo puede ofender, cualquiera lo puede dañar, y se han dado en este lugar tristemente situaciones de profanación de los templos, donde han llegado personas y destruyen el sagrario y sacan el Santísimo Sacramento y se lo llevan. ¿Por qué? Porque no había soldados. Simplemente porque no había. ¿Y dónde estaban los soldados? Cada quien estaba muy tranquilo en su casa haciendo lo que le gusta hacer o lo que podía hacer. No, mis hijos, parece que estamos un poquito mal y un poquito atrasados. Pero voy a pasar ya el micrófono a mis compañeros de cabina porque ya me pasé yo creo que de la raya. Pero seguimos, vamos a seguir en comunicación, vamos a seguir en comunión de fe, tratando de crecer en esta fe, en la presencia real de Jesucristo bajo esta forma sacramental de pan. Y nada más les quiero pedir, no lo dejen solo en el sagrario. No lo dejen solo en el sagrario, que no se sientan mal por culpa de ustedes mientras ustedes ven la televisión. No, no, no. Y busquen la manera, organícense ya ven que antes había muy bonito esto de la vela perpetua y había un grupo de señoras ahí, algunas se dormían, pero ahí estaban, caramba, ahí estaban custodiando el Santísimo Sacramento. ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde están? ¿Verdad? Ya existe tan poquitas personas que ya son de la vela perpetua, ya están pasando la mayoría a ser de la vela apagada, porque ya no están haciendo prácticamente nada por el Señor. Y luego uno se pregunta eso también, ¿dónde están los señores? ¿Dónde están los esposos? ¿Dónde están los que necesitan trabajar vida y salud para poder mantener la familia que tienen? ¿Dónde están esos? Qué barbaridad, Dios mío, andamos un poquito pésimos, diríamos, ¿verdad? Pero podemos esforzarnos, podemos echarle ganas para continuar ahora siendo algo verdaderamente agradable a Dios, que es visitarlo en el Santísimo Sacramento y ofrecerle todo lo que en justicia divina Él merece recibir y nosotros no le hemos sabido dar.
pues reciban desde los corazones unidos de Jesús y María la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ustedes, sus corazones, sus familias, sus amistades y a todos los corazones que en este momento tanto necesiten de Dios y que o no lo conocen o no saben cómo acercarse a Él. Muchas gracias. Que Dios me lo siga bendiciendo mucho.